Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por sintonizarnos. A lo largo de todas estas semanas hemos compartido con ustedes los foros con los candidatos a la presidencia organizados dentro del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, con la intención de darle a conocer a ustedes, a través de este espacio de 1 hora 30 minutos, la propuesta de los candidatos a la presidencia. Es importante recalcar que a lo largo de estas semanas 13 de los 14 candidatos que aspiran a la presidencia con su compañero de fórmula han asistido a estos foros, recordando que la Asociación de Gerentes de Guatemala, quien organiza estos foros cívicos, y mañana el gran debate, la noche cívica, para conocer la propuesta de los candidatos a la presidencia, realizó la invitación a estos foros a la totalidad de partidos políticos que presentan un binomio para la presidencia y vicepresidencia del país. Insistimos, de esos 14, 13 han asistido. Hoy correspondía el último turno para el candidato a la presidencia del partido líder, Manuel Valdizón, y para Edgar Barquín, candidato a la vicepresidencia por ese partido político. Como podemos observar, los espacios están aquí para, por supuesto, que ellos pudieran dar a conocer qué planteaban en cada uno de los temas que abordamos. No se han hecho presentes, pero de todas maneras nosotros vamos a analizar con los panelistas que nos acompañan el plan de gobierno de este partido político. Obviamente el programa será de 30 minutos nada más, porque la otra hora correspondía a las respuestas de los candidatos. Quiero presentar a quienes nos acompañan esta noche. Ingrid Godínez, analista política. Buenas noches, Ingrid. Gracias por acompañarnos. Nicolás Virsi, también analista político. Nicolás, buenas noches, bienvenido. Está con nosotros Pedro Cruz, analista político. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Y Philip Chicola, también analista político. Philip, buenas noches, bienvenido. Antes de comenzar ya con el análisis en 4 temas puntuales, está con nosotros Julio Gracioso, presidente de este programa cívico 2015 de la AGG, que tiene algo para decirnos. Buenas noches. Estimado público televidente y panelistas, bienvenidos a esta nueva entrega del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Por el futuro de mi país, participo, voto, exijo. Hoy corresponde al foro individual del Partido Libertad Democrática Renovada, líder, espacio que, como les hemos venido comentando, se puso a disposición de todos los partidos políticos cuyos binomios presidenciales fueron acreditados por el Tribunal Supremo Electoral. Como asociación, nos adaptamos en varias ocasiones a los tiempos de los diferentes partidos, con el propósito que la población conociera las propuestas de cada uno de los partidos que participarán en las elecciones del próximo 6 de septiembre. Agradecemos a los 13 binomios presidenciales su presencia en el programa cívico de la AGG, y en esta ocasión nuestros analistas estarán comentando la propuesta de gobierno del partido líder, quien no asistió a este evento. La participación de la ciudadanía en las próximas elecciones será trascendental para el futuro de Guatemala. Ejercer nuestro derecho al voto de forma consciente e informada es vital. Ello se logra conociendo, informándonos y cuestionando cada uno de los planes de gobierno de las distintas opciones políticas que se presentan. Les reiteramos nuestra invitación para que nos sintonicen el próximo martes 25 de agosto a las 19 horas en la gran noche cívica, en la que se realizará el debate presidencial, que será transmitido por Guatevisión y Emisoras Unidas. Para concluir, agradecemos el apoyo de Guatevisión, Emisoras Unidas, Prensa Libre, de Mr. Music y Mr. Films, de Ricardo García Santander y de nuestros panelistas, y a toda la audiencia que nos sintoniza y participa a través de las redes sociales. Muy buenas noches. Muchas gracias, Julio, por tus palabras, y vamos a comenzar entonces con el análisis. 4 fueron los tópicos que abordamos con todos los candidatos que aquí estuvieron presentes: programas sociales, economía, lucha contra la corrupción y seguridad. Vamos a comenzar hablando de los programas sociales. Ingrid Godínez, que fue la especialista y que nos acompañó en todos los foros, en la mayoría al menos, preguntando sobre este tema. ¿Qué balance o evaluación hacemos de lo que presenta o la propuesta del partido líder en relación a temas tan importantes como estos? Perfecto. Para poder plantear mi análisis y para que la población o los televidentes puedan comprender, me gustaría diferenciar, en primer lugar, como lo hemos hecho también en evaluación de forma y fondo. En términos de forma, el planteamiento del diagnóstico o la plataforma de información no está sustentada
en documentos, publicaciones o referencias estadísticas probadas, es únicamente inferencias o comentarios sin ningún fundamento, cosa que al menos es preocupante considerando el perfil del candidato presidencial, ya que debería de utilizarlo para que sirva de plataforma para poder plantear sus propuestas. Veo, por otra parte, un descuidado estilo en la redacción. Hay muchos párrafos que te confunden, entremezclan temas, y eso, desde mi punto de vista, fue como una lectura bastante densa y complicada, tratar de articular o encontrar algún tipo de secuencia lógica. Pero, no obstante, dentro de eso, traté de establecer alguna estructura para poder ir comprendiendo cada uno de los temas. ¿Hay propuestas en programas sociales, por ejemplo? No existen propuestas claras en esos temas, existen unos grandes agregados, como por ejemplo indican que van a fortalecer el área de nutrición, hablan por ejemplo de los huertos escolares, huertos familiares y tal, pero no queda claro cómo van a obtener los fondos, de cuánto estamos hablando, y hablan de alguna manera también de fortalecimiento en el tema emprendimiento para el sector juvenil. No obstante, también vemos que toda esa parte está de alguna manera muy articulada al presupuesto, entonces quedan muchísimos planteamientos y más preguntas. Me hubiera gustado que hubieran estado acá para poder aclarar todas las respuestas. ¿Por qué? Porque sabemos que de alguna manera el presupuesto queda establecido un año anterior. Claro. Entonces, muchos programas ambiciosos que surge la interrogante de dónde van a salir estos recursos. Para ser equitativos con el resto de candidatos que se les abordaron varios temas, uno de ellos era la propuesta educativa. ¿Qué encontramos en este plan de gobierno? Me llamó muchísimo la atención una propuesta demasiado ambiciosa en donde proponen fundar o crear 22 escuelas tipo federación, una en cada municipio, una en cada departamento. Entonces, te preguntas, por ejemplo, en primer lugar, toda esa inversión en infraestructura, y si estamos hablando de también calidad educativa, ¿de dónde van a sacar los recursos? Hablan de temas, por ejemplo, de recreación para el tema docente, hablan incluso de articulación e incorporación del tema de inglés. Entonces, te surge la pregunta, ¿por qué? Porque hablan incluso de un 4% del PIB en educación. Y sabemos de que, dado la coyuntura, dada también la historia de los presupuestos en el tema legislativo, eso puede quedar de alguna manera bastante amarrado. Entonces, ¿de dónde van a salir estos recursos? Y, de alguna manera, planteamientos que más que reales son bastante irreales. En conclusión, si hablamos de algunos otros sectores, cuando hablamos de inclusión de la juventud en alguna política puntual, ¿el tema de la mujer está abordado dentro del plan del gobierno? Está abordado de una manera indirecta. Hablan, como te comentaba, entremezclan muchísimo los temas de nutrición, salud, educación y tal, pero nada concreto. En el tema de juventud incluso hablan del desarrollo de una secretaría y no queda claro cuál va a ser ese rol y si vamos a estar de alguna manera duplicando atribuciones o funciones o la creación de algo similar a Conjuve. Entonces, realmente, como te digo, quedan más preguntas que respuestas y demasiada confusión con respecto de la mezcla en lo que se refiere a los temas. En una frase para cerrar ya y pasar al siguiente espacio, en materia de programas sociales, salud, educación, ¿qué viste, qué propuesta podemos encontrar o rescatar dentro de lo que propone este partido político? Una de las cuestiones que yo salvaría y que considero que sí es positivo es que incorporan el tema del adulto mayor, que la mayoría de los programas de gobierno que han presentado los anteriores partidos no lo han incorporado tan directamente y sabemos de alguna manera que por el crecimiento de la población es un tema que ha quedado de alguna manera desprotegido y sí es un sector vulnerable de la población. Muchas gracias, Ingrid Godínez, y vamos a hablar ahora de otro tema importante. Debemos recordar a usted que nos está sintonizando que estamos tocando exactamente los mismos 4 temas, grandes temas, que le presentamos a cada uno de los binomios que nos acompañó, los 13 que ya estuvieron presentes, y en base a eso va el análisis de quienes hoy nos acompañan, recordando que lamentablemente no están los candidatos del partido líder con nosotros. Nicolás Virsi, hablando de economía, a grandes rasgos, ¿hay un plan dentro de la estructura que presenta el líder si llegara a ser gobierno? Bueno, el plan en sí yo lo vi bastante incongruente, si lo tuviera que explicar en una palabra. Pareciera estar escrita para otro momento del tiempo, el pasado, no el futuro. ¿A qué me refiero? Hay muchos puntos válidos, como se predice que como meta que se va a querer crecer la economía al 4%, que es el pronóstico que tiene el Fondo Monetario Internacional, pero todos sabemos que Guatemala necesita crecer al 6%, entonces un plan de gobierno debería de tratar de estimular la economía del país para crecer más allá de la línea basal.
porque si no crecemos al 6% no vamos a incrementar el poder adquisitivo per cápita, no vamos a reducir la pobreza, que es lo que urge en este país. También se estima una inflación de un dígito, pero un dígito puede ser 1% de inflación o 9% de inflación. Así es. Sí, y ahorita estamos abajo del 3%, entonces yo creo que veo ahí una incongruencia porque hace 8 años estamos al 9% de inflación y no sé si yo considero que sería desastroso llevar al país a esos niveles de inflación, ya que el Banco de Guatemala ha efectivamente vencido la inflación. Se habla también de reducir el déficit comercial, reducir en el sentido negativo, hacerlo menos negativo por un 50% durante los primeros 4 años de gobierno y otro 50% durante los siguientes 4 años de gobierno, que es un tema que sí quiero mencionar. Pero entre más crece la economía, más se abre el déficit comercial, porque si crece tu economía, crecen tus ingresos nacionales, crecen tus importaciones. Para crecer tus exportaciones tiene que crecer el ingreso internacional. Entonces ahí sí es una clara incongruencia según la teoría convencional económica. ¿Tema fiscal, algo que podamos rescatar? Bueno, la propuesta más interesante es esta propuesta que sigue circulando de parte de ellos del impuesto único. Yo sí considero eso sería válido, no al 5%, pero una tasa mucho mayor para que no cayera aún más la recaudación fiscal. También habla de la necesidad de atraer inversión extranjera al país. Lo quieren elevar a un 18% en sus primeros 4 años de gobierno, 18% del Producto Interno Bruto. Eso no va a ser posible porque por la alta pobreza en el país tenemos bajos niveles de ahorro y del ahorro viene la inversión. Entonces, y el ahorro está por ahí del 12% del Producto Interno Bruto. No van a alcanzar en 4 años ni en 8 años llegar al 18%. Yo creo, y ese tema sí preocupa mucho, que en cada párrafo del plan económico, no sé si lo vieron los otros panelistas, pero en sus segmentos, pero en el plan económico menciona las metas para los primeros 4 años y de ahí las metas para los siguientes 4 años. Se dice que se quiere continuar en el poder una vez, eso da un mensaje de seriedad, de querer continuar en el poder para dar beneficios al Estado, una estabilidad en políticas de Estado, pero si se menciona cada párrafo, entonces eso ya genera sensación de riesgo e incertidumbre. Nicolás, hablando de políticas de competitividad y exportaciones, otra de las preguntas que se le hicieron a los binomios que nos acompañaron, ¿qué encontramos allí? Siguen comprometidos con la política monetaria de esquemas de metas explícitas de inflación del Banco de Guatemala, lo cual considero positivo, pero al mismo tiempo hablan de la necesidad de ajustar la política cambiaria para las necesidades del sector exportador. Y si bien es cierto que el tipo de cambio debería de subir, digamos, a 10 quetzales por dólar, por ejemplo, si la implicación ahí es manosear el tipo de cambio, entonces ya estamos hablando de abrogar la independencia del Banco Central, lo cual nos llevaría a una situación tipo Venezuela. O sea, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que pasa con el gobierno central, se empieza a meter en manipular el tipo de cambio. Y la apertura de Guatemala para atraer capital extranjero, estamos hablando de inversiones, el turismo también puede dentro de ese rubro, ¿se menciona, no se menciona? Sí, se menciona claramente un compromiso con hacer más tratados de libre comercio, pero no dice con quién. Con qué países, entonces se ve muchos puntos donde dice el qué se va a hacer, pero nunca se dice el cómo. Muchas gracias, Nicolás Virsi. En relación al tema económico, vamos a hablar de seguridad, otro de los puntos que abordamos con los candidatos. Pedro Cruz nos acompañó en varios foros y bueno, varios puntos le fueron cuestionados a los candidatos que nos acompañaron. Pedro, en materia de seguridad, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, ¿qué encontramos dentro del plan de gobierno del partido líder? Bueno, en sí es un documento impreso para decir que tienen algo. Me da mucha pena que uno de los temas que a la población más le preocupa se trate de una manera tan disuasiva, tan demagógica, con un texto muy populista que dice lo que algunos quieren escuchar, pero no presenta soluciones con conocimiento de políticas públicas y muestra un gran desorden, Ricardo. Hablemos, por ejemplo, de la función de los observatorios, porque eso es algo que llama la atención dentro del programa. ¿Qué encontraste? ¿Cuál es tu conclusión y análisis? El reto en este país es ver cómo disminuimos la violencia. La función de los observatorios es proveer información para ser analizada y luego tomar
decisiones por parte de los distintos sectores de la sociedad civil, desde la Policía Nacional Civil, el Ejército, los bomberos, incluso algunas organizaciones que hacen análisis muy interesante que le aporta a las políticas públicas. Por otra parte, el Sistema Nacional de Seguridad ya cuenta con distintas instituciones encargadas del procesamiento y análisis de la información, por ejemplo, la inteligencia civil o la inteligencia militar. Un observatorio criminológico vendría a duplicar funciones que otras instancias ya están realizando. Por ejemplo, en todo caso, lo ideal sería fortalecer estas instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y por lo tanto los observatorios de seguridad ciudadana son un sistema con un enfoque preventivo que lo que ayuda es anticiparse a la toma de decisiones y poder realizar mejores políticas públicas que ayuden a mejorar a las instituciones encargadas de proveer la seguridad ciudadana. Pedro, en el tema pena de muerte, que también fue muy preguntado a los candidatos que nos acompañaron, ¿qué hay ahí? Bueno, en el tema de pena de muerte debemos comenzar recordando que Guatemala está suscrita al Pacto de San José. En el Pacto de San José se garantiza la protección a los derechos humanos y sobre todo el derecho a la vida. Cuando hablamos de la pena de muerte, según la Constitución, esta debe ser aplicada únicamente en el caso de haber recurrido a todos los mecanismos y agotados todos los recursos en materia de rehabilitación de un privado de libertad, de un preso o de un sentenciado. El Estado, históricamente no ha sido hasta cierto punto eficiente en promover y ejecutar los mecanismos de rehabilitación de quienes cometen los delitos, ni se han dado los recursos y entornos básicos para el desarrollo integral de los ciudadanos. Está comprobado que la pena de muerte, que la aplicación de la pena de muerte tiene un alto costo para el país y sobre todo no disuade a un delincuente de cometer hechos ilegales. La pena de muerte y el indulto de la pena de muerte no corresponde específicamente al presidente de la República. La pena de muerte, el indulto de la pena de muerte debe de ser aplicado por el organismo judicial y por lo tanto, si el candidato presidencial está hablando de la aplicación de la pena de muerte, lo que quiere hacer y el mensaje que nos está dando es que afectaría la independencia de los poderes en el país. Por último, en función de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, Policía Nacional Civil, Ejército, Guardia Nacional, ¿qué podemos hablar en relación a lo que encontraste? Bueno, menciona algo acerca de una Guardia Nacional de Seguridad. La Constitución Política de la República de Guatemala expresa claramente las funciones del Ejército y de las fuerzas civiles en materia de seguridad. En la estrategia de seguridad interna que propone el partido del señor Manuel Valdizón y del candidato vicepresidente Edgar Barquín, que es el partido líder, no especifica en ningún momento las características y las funciones que dicha guardia poseería. Solo es un discurso, solo es un texto que ponen por ahí, por lo cual esto nos propone dos graves riesgos. En primer lugar, la duplicidad de funciones y la confusión en cuanto a las tareas que éstas deben de realizar en materia de seguridad pública y de seguridad ciudadana. Y en segundo, la militarización de esta última. Por lo tanto, la creación de esta Guardia Nacional afecta también los acuerdos de paz, específicamente el acuerdo sobre el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y la función del Ejército en una sociedad democrática como en la que estamos viviendo y la que queremos vivir los guatemaltecos. Y el modelo de la seguridad democrática hace referencia en dicho acuerdo. Muchísimas gracias, Pedro Cruz. Y ya los últimos minutos para hablar de un tema que vuelve a cobrar relevancia después de los acontecimientos del pasado viernes con la captura de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, todo un fin de semana con noticias de alrededor de eso. Y Filip Chicola seguramente tiene mucho que decir en este tema. Casi en todos los foros estuviste, Filip, preguntando sobre el tema de lo que iba a plantear cada uno de los binomios para terminar o luchar al menos contra la corrupción. ¿Qué encontramos en la propuesta del partido líder? Bueno, yo empezaría
señalando un tema de forma y de priorización, como decía Ingrid. El plan de trabajo, el plan de gobierno del Partido Líder tiene 155 páginas. De esas 155 páginas le dedica 1.5 al tema de corrupción. Y en temas de propuestas le dedica 4 puntos. Y son puntos que no dicen nada. Creo que ese es lo primero que hay que referirnos. Habla de que dentro de las propuestas de combate a la corrupción, básicamente lo que van a hacer es primero nombrar funcionarios probos. Segundo, van a establecer un código de ética. Esa me pareció que es la propuesta que más sustancia llevaba, porque de eso se puede construir algo. Después dice que van a hablar o van a generar campañas de educación y de concientización ciudadana contra la corrupción. Y cuarto, que van a hacer mecanismos de participación ciudadana para combatir la corrupción. No me está diciendo absolutamente nada. Por eso les digo, no me está dando una propuesta sustantiva de cómo se va a combatir la discrecionalidad en los procesos de compras y contrataciones, cómo se va a combatir el tráfico de influencias, cómo se va a combatir la selección dedocrática de funcionarios y todo el esquema de las plazas fantasmas. En fin, creo que en ese sentido es una propuesta bastante escueta. Encontramos un segundo ámbito que podríamos relacionarlo al tema de la corrupción y que está relacionado con lo que ellos denominan la reforma del Estado, la reforma y la modernización del Estado. ¿Qué proponen allí? Ahí básicamente hablan de hacer una reforma institucional, una reforma constitucional por la vía de Congreso y consulta popular. No dicen expresamente qué van a abordar, dicen de que hay que modernizar el sistema de justicia, pero no dan una receta. No nos están diciendo si es quedarnos con el modelo de comisiones de postulación, si es ir por un modelo de carrera judicial o es importar un tercer modelo. Sencillamente no hay criterios de dónde trabajar con ellos. Y segundo, hablan de un conjunto de legislación que se tiene que reformar, pero adolecen del mismo problema que hablábamos anteriormente. Nos hablan de que hay que reformar la ley de compras y contrataciones, la ley de servicio civil, el código municipal y la ley de la Contraloría de Cuentas, pero no me dicen cuál es la propuesta sustantiva. Por ejemplo, a la hora de hablar de un sistema de compras y contrataciones, modelos hay muchísimos. Y ahí es donde solo decir que yo voy a reformar esta ley, si no me están dando un criterio sustantivo, decirme cuál va a ser el modelo, cuál va a ser el criterio, qué se va a atender, qué parte de la ley es la que más problemas genera y cuál es la solución para ello, pues creo que estamos un tanto incompletos en los criterios y en la información sustantiva para evaluar realmente cuál es la profundidad de la propuesta. Bueno, yo quisiera en primer lugar agradecerle a los 4, muchos de ustedes han estado en la totalidad, en los 13 programas que hemos realizado, coordinados por la Asociación de Gerentes de Guatemala. Hay que ser muy claros y precisos en lo que vamos a decir a continuación. Cuando han estado los candidatos, estos 4 analistas de primer nivel que nos acompañan y muchos otros que han estado en este ejercicio, han sido muy severos a la hora de evaluar el plan de gobierno con la presencia aquí en este espacio de los candidatos, es decir que todos han tenido la misma oportunidad de plantear sus propuestas, pero con la misma severidad y con el mismo ejercicio de objetividad. Estos 4 analistas y los otros que se han incorporado han analizado y bueno, con la presencia de los candidatos han dicho el comentario y el análisis que ellos evaluaban de cada uno de los planes de gobierno para que realmente se entienda cuál era el verdadero sentido de este espacio. ¿Por qué dura media hora este programa? Porque la otra hora estaba dedicada para que los candidatos pudieran explicar aquellas propuestas que plantean en su plan de gobierno y que tuvieran entonces el espacio y la oportunidad para poder compartirla con la audiencia. Esto hay que dejarlo bien en claro, así que muchas gracias a ustedes por el tiempo, ¿verdad?, por haber asistido a todos estos espacios, a la Asociación de Gerentes de Guatemala, que bueno, propició estos programas interesantes con la intención fundamental, insisto, de llevar una propuesta sana y democrática para que usted entienda y comprenda qué propone cada uno de los binomios que aspiran a la presidencia. Y no se olvide, mañana la gran noche cívica, el debate con los candidatos a la presidencia en nuestro canal, con emisoras unidas, por supuesto, Prensa Libre también presente y distintos medios que se harán eco de uno de los momentos más importantes semanas antes de las elecciones. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta un próximo encuentro.